A ver, yo quiero que pongan una sonrisa porque esta es una palabra para nosotros el día de hoy. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Repito, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos saben que hemos sido escogidos por Dios? Nosotros no amamos solamente a Dios, sino que Él nos amó primero. Y por eso le amamos a Él. Y dice esta escritura, lo necio del mundo escogió Dios. Y esta es la palabra que hoy el Espíritu Santo me estuvo ministrando durante este tiempo de oración que hemos tenido. Tú y yo somos escogidos por Él. Y para ello, porque es muy importante, yo quiero contarles una de las historias, uno de los sucesos más increíbles que sucedieron durante el siglo XX. Para quienes no saben de dónde vino todo este movimiento en las iglesias pentecostales que vemos hasta el día de hoy, vemos un gran sinnúmero de iglesias pentecostales. Hubo uno de los movimientos del Espíritu Santo que más llamó la atención, y este movimiento fue el movimiento de la calle Azusa. Frank Bertelsmann, uno de los hombres de Dios que estuvo en ese tiempo, periodista, pero no cualquier periodista, era un periodista encargado de relatar todos los sucesos evangelísticos. Escribe un libro que se llama La calle Azusa. Y él nos cuenta acerca de los inicios del avivamiento. Y él hablaba acerca de cómo hubo un momento, había un pastor de la iglesia, esta iglesia se llamaba la Iglesia del Nuevo Testamento, el pastor Ismael, que tuvo contacto con Evan Roberts y empezó a divulgar ahí en Los Ángeles acerca del suceso de este avivamiento que estaba ocurriendo con Evan Roberts. Pero en la calle, dice Frank Bertelsmann, que él comenzó a ver que habían dos tipos de iglesia. Iglesias que estaban expectantes de que Dios empezara a mover del Espíritu Santo, un mover de Él en esa zona, y aquellas iglesias que querían seguir en su manera cuadriculada de ver las cosas. Su mismo programa, una liturgia demasiado elaborada, pero que no tenían al Espíritu Santo. Y dice Bertelsmann que antes de que hubiese el avivamiento en la calle Bonnie Braun, porque es donde comienza, en la calle Bonnie Braun, el avivamiento, este mover del Espíritu, este avivamiento, empezó un mover de intercesión sobre los ángeles. Yo no sé
tú, pero a veces hay días que mi corazón arde porque las personas conozcan acerca de Jesús. En el año 2007, que fue en el año que Dios empezó a tocarme y muchos se los he compartido un poco. En el año 2007, yo estaba dormido, estaba junto con mi hermana y de repente con mi hermana y yo buscábamos un poquito más de doctrina cristiana, aprender un poco más acerca de Dios, o aprender un poco más acerca de lo que Él quería para nosotros. Y mientras en esa búsqueda, de repente viene, me despierta a mí la presencia del Espíritu Santo. Yo no conocía acerca de que el Espíritu Santo se manifestara de esa forma. Yo estaba dormido y por medio de unos cuantos minutos de un programa de televisión, un predicador, mi espíritu se incendió. Y a partir de ese momento empezaron a suceder cosas. Eso fue en un junio del año 2000, más bien fue junio del año 2006. En noviembre del año 2006, entro yo en una temporada en la cual Dios nos empieza a mostrar más acerca de este predicador, de este video que nosotros habíamos visto, porque encontramos su página, encontramos todo su material, todo. Y estoy hablando cuando yo conocí el Ministerio de Avivamiento. Y a partir de ahí comenzó a suceder algo, no solamente en mi hermana y en mí, sino en muchas personas en la nación. Y empezamos, yo me junté con otras 2 personas aquí en la misma Toluca que también empezaban a tener este mismo sentir de que Dios tenía que hacer algo más fuerte en México. Yo no sabía qué era, pero yo volteaba a ver a la gente y era como ese pesar, ese sentir de Dios, de cómo la gente se estaba perdiendo. Hay mucha gente que está muriendo hoy, iglesia, y que muere sin Jesús. Y esto fue exactamente lo que sucedió en la calle de Azusa antes de que sucediera este avivamiento. Vino un espíritu de oración sobre la iglesia y sobre aquellos que querían algo más de Dios. Viene un nuevo mover del Espíritu Santo sobre México. Y es algo que en mí ha ardido en mi corazón, porque yo no creo que solamente seamos una iglesia como muchas tienen, que tienen su programa, tienen la prédica, tienen el mensaje tan teológicamente correcto, pero sin la presencia de Dios. Yo no quiero que seamos esa iglesia. Yo quiero que seamos una iglesia que aprenda a conocerlo. Una iglesia que aprenda a amarlo. Una iglesia que aprenda a conocer de Él y a conocerlo a Él.
Y eso es lo que ha estado en mi corazón durante todos estos años. Ahora que estaba leyendo este libro y a mí me estaba ministrando mucho el día de ayer, él hablaba algo, que Dios puede hacerlo con la iglesia o puede hacerlo fuera de la iglesia. Para Él no hay límites. En 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, ¿qué dice? Es conocido por él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cuántos quieren ser conocidos por Él? ¿Cuántos allá, quienes me están viendo, quieren ser conocidos de Dios? Es el tiempo de buscarle. Cuando uno se pone en ayuno y oración, le estás diciendo a la carne, yo me niego porque empiezo a buscarle a Él y me interesa más a Él. Y les voy a comentar un poquito más del libro, este libro que yo estaba leyendo. Berthelman comentaba que de repente hubo una generación de personas en Azusa, en Los Ángeles, que ya no les importaba ni la hora del día. Dicen que a veces ellos oraban en la mañana, en la tarde y terminaban hasta la 1 o hasta las 4 de la mañana. Y él decía, es que a nosotros no nos importaba. Decían ellos, el día que ayunábamos, ese día se nos olvidaba todo. Se nos olvidaba hasta de la necesidad de comer. Por tanta presencia, tanta gloria, que empezaba a caer sobre la gente poco a poco. Ellos dicen que empezaron a enviar cartas a Evan Roberts para decirles, oren por nosotros. Y que dice que un día estaba con su amigo, estaban en oraciones, estaban ayunando. Y dice que ya era tarde. Y que mientras estaban ellos postrados, ya estaban cerrados sus ojos. Él cuenta que sintieron la mano de Jesús. Cuando se convierte en tu principal pasión, empiezan a suceder cosas grandiosas. Yo les he comentado mucho acerca de algunas experiencias que yo he tenido con el Espíritu Santo, y mi deseo es que ustedes estén viviendo constantemente sus propias experiencias con el Espíritu Santo. A mí me sucedió algo en 2015,
algo muy interesante. Había escuchado durante muchos años que había que darle un lugar al Espíritu Santo. Y yo no lo había comprendido, que era literalmente hacer un lugar al Espíritu Santo. Y ese día que lo hice, yo lo único que agarré, estaban en mi casa, estaban haciendo algunas cosas con unas maderas y habían dejado unas maderas ahí arrumbadas. Yo agarré una tabla y fui y compré con lo poco que tenía, compré unas bisagras, no sé cómo llamarles, unos ángulos que yo pegué en la madera. Yo lo pegué en la pared de mi cuarto. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Cuando yo lo puse, yo le dije: Señor, este va a ser el lugar donde yo te voy a buscar diariamente. Esa noche empecé a sentir como si se derramara un aceite sobre mi vida. Y muchos se han de acordar, era el inicio de esta iglesia, era el inicio de Gran Ciudad Santa, que estaban sucediendo cosas impresionantes en la congregación. Y yo me acuerdo que un día se me acercó ya, no me acuerdo si fue Daniel o Janine, uno de ellos dos se me acerca y me dice: nosotros vemos que tú tienes un escudo alrededor tuyo. Ese escudo fue consecuencia de haber hecho ese lugar, un cuadrito pequeño, ni siquiera, yo creo que era del tamaño de este cuadro, un poquito, bueno, como de 2 cuadros. Ese era mi lugar, pero era un lugar para él, a un lado de mi cama. Y ese mismo año, en octubre, llega un hombre de Dios. Estamos allá en Colombia. Y me dice: el Espíritu Santo me dice que te diga que Él sigue siendo tu mejor amigo. Yo creo en avivamiento, yo amo avivamiento. Pero necesitamos tener el corazón correcto, y eso era lo que me estaba ministrando ayer este libro de Bertelmann. Si nosotros queremos un mover del Espíritu Santo para que solamente Gran Ciudad Santa sea conocido, estamos en un tema de vacío espiritual. Pero si lo hacemos porque queremos que en realidad la gente conozca de Él y que lo conozca a Él, estamos teniendo el corazón correcto. Por eso les puse este pasaje de 1 Corintios 8:3. Porque a mí no me interesa ser conocido por la gente, a mí me interesa que seamos conocidos, que Gran Ciudad Santa y que todos los que lleguen sean conocidos por Dios. ¿Saben qué sucedía? Y eso es lo que yo quiero que todos sepan. ¿Qué era lo que sucedía cuando empezaba este momento de intimidad con el Espíritu Santo? Cuando yo hice ese lugar, llegaba a mi casa y me encerraba. Porque llegaba y en automático Él me llamaba arriba. Y de repente se podían enojar, de repente mis papás un poco, porque de repente es la hora de comer y no quería salir de ahí.
Daban las 12, la 1 de la mañana y ahí continuaba en esos días. Y todavía en este tiempo, cuando me encierro con Él, a veces no me queda, a veces mi esposa ha visto, me quedo dormido a veces. Pero estar ahí constantemente buscándole. Y yo creo que lo que sucedió durante esos días fueron los primeros meses que yo hice ese lugar. Yo creo que es un anuncio de lo que viene. Estamos en el año de reverdecer. Y yo les quiero compartir algo. Cuando yo fui llamado al pastorado, no enviado como ahorita, sino cuando fui llamado, hubo una promesa sobre mi vida y que va a ser sobre Gran Ciudad Santa. Yo te veo como un desierto, pero ese desierto se va a convertir en un gran bosque, porque aguas del Espíritu van a venir. ¿Estamos en el año de qué? Todavía no ha acabado el año y Él puede hacer lo que quiera en el momento que quiera y Él puede derramarse sobre la iglesia en el momento más propicio para Él. Y derramarse al grado que ni podamos hablar aquí de la gloria de Dios que puede experimentarse. Por eso ayer que leía a Bertelmann, a mí me llamaba mucho la atención, porque creo que durante todos estos años, aún desde todos los años de fundado Gran Ciudad Santa, Dios nos ha preparado para un mover del Espíritu Santo. Pero tiene que comenzar en el secreto. Tienes que empezar a anhelarlo, tienes que empezar a clamar, tienes que empezar hasta que venga su presencia. Pero Bertelmann, y lo voy a mencionar mucho en estos momentos porque fue de donde me ministró el Señor para el día de hoy, daba un aviso. Cuidado con el sectarismo. ¿Y qué me refiero con el sectarismo? El Salmo 133:1 menciona: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Qué fue lo que sucede? Y ese es el grave problema que todavía tiene la iglesia. Cuando sucede este derramamiento del Espíritu Santo en Azusa y empieza todo el movimiento pentecostal. De hecho, ayer los pentecostales en Chile estaban celebrando porque ellos tuvieron un avivamiento pentecostal a principios de la década pasada, después de que sucedió lo de Azusa, porque empezó a esparcirse el fuego de Azusa y empezó a extenderse un avivamiento, y de ahí viene Asambleas de Dios, de ahí viene varias denominaciones cristianas que actualmente Amistad Cristiana tiene un antecedente dentro del pentecostalismo que inició en la calle de Azusa. Pero muchos pentecostales en la actualidad y muchas iglesias han caído en el sectarismo. Es que si no eres pentecostal de esta denominación, no es lo mejor. ¿Qué sucedió en Azusa? Dicen que hasta católicos llegaban.
Y aún lo podemos ver en los servicios de Kathryn Kuhlman. En los servicios de Kathryn Kuhlman llegaban monjas y llegaban sacerdotes. Y les voy a decir, yo le comentaba ayer a mi esposa, le comentaba, te vas a sorprender porque van a haber católicos que van a llegar al cielo. ¿Y por qué te va a sorprender? Porque ellos, hubo una parte de la Iglesia Católica que ellos se llamaban carismáticos. ¿Y por qué crees que se llamaban carismáticos? Porque son los que fueron a los servicios de Kathryn Kuhlman, son los que fueron al avivamiento de la calle Azusa. Dios quiere derramarse en donde sea y con quien sea, no importando la denominación, porque aquí lo que dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y dijo Jesús, en la unidad. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? En que os améis unos a otros. Por eso tengamos mucho cuidado, iglesia. Porque Dios puede derramarse con quien quiera y como sea. Saben, la primera vez que fui a Bogotá, Dios me lo enseñó así. Yo venía muy impactado de lo que había vivido, 7 años esperando para ir al avivamiento de Bogotá. Y cuando yo llegué a mi casa, yo estaba poniendo un video de Fernando Sosa. Y hay una parte donde ministra a unos sacerdotes que llevó al Congreso. Y estábamos viendo en mi casa, estábamos comiendo y yo sentía en el espíritu, estaba sintiendo que algo estaba sucediendo mientras estaban viendo ese video. Estaba mi tía, estaba mi mamá y de repente fue como si, definirlo como si una bomba hubiese explotado. Cayó al suelo mi tía. Mi papá quedó impactado por lo que estaba viendo en ese video. Es una de las pocas veces que he visto el impacto que puede causar cuando la unción del Espíritu se manifiesta. Y lo pone en él tenía un grupo los lunes, un grupo de católicos, y se los puso. Y yo me puse ahí mientras lo estaban viendo y empecé a sentir lo mismo que cuando fue lo de mi tía. Igual fue como una bomba. Un grupo de 10 personas. Todas estaban postradas. Yo tengo ahí la foto guardada porque hasta saqué una foto. El Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera. Y para mí esa es la señal de que tú y yo podemos ser conocidos por Él. ¿Sabes cuál era el grave problema en época de Jesús que tenían los fariseos y que tenían los escribas de la ley? Que eran sectarios. Los saduceos. Habían sectas que decían que no había resurrección de muertos y habían sectas que decían, no, sí hay resurrección de muertos, pero tienes que seguir la tradición de los hombres. Había sectas. Pero Dios no quería sectas. Dios quiere un pueblo.
Y tenemos que aprender a tener la mentalidad de pueblo, tenemos que aprender a tener la mentalidad de unidad como iglesia. Por eso dice, de lo vil y de lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si te crees grande, si nos creemos grandes porque sabemos grandes cosas de la Biblia, porque sabemos grandes cosas de avivamientos, de historia de la iglesia, déjame decirte, Pablo también dijo, yo me puedo gloriar. Pero para mí todo eso es nada. ¿Queremos avivamiento aquí? ¿Queremos avivamiento? Renunciemos al yo. A mí me seguía impactando este libro ayer que lo estaba leyendo. Y que él decía que ni aún el pastor en el avivamiento de Azusa podía tener, por así decirlo, una jerarquía. Se le respetaba porque era el pastor y era enviado por Dios. Pero no se le veía mayor a la gente. Y eso es lo que Dios quiere. Todos aquí somos siervos. Y Él puede hacer ministrar a quien quiera, en el momento que Él quiera. De repente Jesús llama a un publicano y le dice, sígueme. Un publicano que era considerado en el mismo nivel que un pecador. Él llama a quien quiere. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a quien llama? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar cómo Él hace las cosas? Él es Dios. A mí me estuvo ministrando muchas cosas el Señor en este ayuno. Pero sobre todo me habló que Él lo quiere hacer con nosotros, aunque veamos pocos. Pero si estamos unidos, si estamos en el mismo espíritu de oración, Dios puede derramarse. A mí me gustaría algún día ver, en estos días de repente ver gente que llega desde las 10:30 aquí a la casa de Jorge. Pero que vengan por Él.
Y ayer, mientras yo leía, y la pasión por las almas que tenían antes del avivamiento de Azusa y que culminó con Azusa, me empecé a acordar que hemos empezado nosotros a vivir cosas en lo individual y congregacionalmente. Y de repente como que ha querido soltarse algo. Y de repente como que algo lo detiene. Y yo estaba, Espíritu de Dios pasa y cambia la iglesia, cambia la vida de Jorge, la vida de Yuri, la vida de Sandy Jazz, la vida de Mago, de Dorita, de Marco. Cámbiales. Que seamos ese faro de luz a las naciones de la tierra. Toluca lo necesita. Yo los convoco a que no dejemos de orar. Pongamos nombre y apellido de personas que necesitan a Jesús, que los incomode. Él los va a traer. Él los va a traer. Y Él les va a traer la convicción de que necesitan a Él. Yo quiero que como iglesia vamos a pedirle a Él que Él pase una vez más aquí. Y que los servicios aumenten con su gloria. Yo sé, ustedes han vivido servicios con gloria. Pero se imaginan vivir los servicios aquí todos los domingos. Ahora que estos 3 días yo me estaba poniendo a pensar, ¿se imaginan ustedes que crezca la iglesia y que tengamos que hacer 3, 4 servicios los domingos? Pero no por causa de un hombre, sino por causa de la presencia de Él. Yo quiero que juntos pidamos y le digamos que pase.